noches, queridos amigos. Aquí de nuevo los saluda Janet Noltenius de Casa de la Cultura El Salvador en Washington, D.C. para recordarles que somos una organización sin fines de lucro, 100% voluntaria, que nos dedicamos a educar, promover y celebrar la cultura salvadoreña y salvadoreña norteamericana, tanto en Estados Unidos como en El Salvador. Y esta noche tengo el gran placer de tener a estos dos hombres maravillosos, a Carlos Enríquez Consalvi, que es el director del Museo de la Palabra y de la Imagen en San Salvador, con quien colaboramos y trabajamos juntos en varios proyectos, y a Lázaro Ayala. Él es el director de KDA Homes, él es el propietario, un hombre que nos ha contado su historia como inmigrante y de qué manera él ha logrado ir de San Ildefonso, San Vicente, logra llegar a Estados Unidos y se ha convertido no solamente en un éxito, un hombre de negocios, constructor de bienes raíces, un exitazo, sino que tiene como estamento una fuerza y una determinación a ayudarle a los demás. Entonces, es ese fundamento que nos entusiasma esta noche y les vamos a presentar a Lázaro, a Laz, que le dicen en inglés, y para ello vamos a comenzar con una pregunta. Bienvenido, Laz, de parte de Carlos Enríquez Consalvi. Adelante, Carlos. Bien, buenas tardes, buenas noches. Un gran saludo hacia Oregon, hacia nuestro querido hermano Lázaro Ayala. Y antes de que comiences a hablarnos de tu película, del nuevo libro que has publicado, Lázaro, a mí me gustaría remontarme a aquellos tiempos en que correteabas garrobos por San Ildefonso, en el departamento de Cabañas, divisando a lo lejos el Lempa. Contanos un poco, ¿quién era ese niño? ¿Qué soñaba? Háblanos un poco de ese Lazarito de San Ildefonso. Bueno, Janet y Santiago, gracias a ambos por la invitación y por compartir acá estos minutos conmigo y darme a mí la oportunidad de estar con ustedes, compartir un poco de mi vida, de lo que hago hoy con mi tiempo. Pero bueno, con respecto a tu pregunta, Santiago, de mis tiempos de niño en San Ildefonso, pues mis tiempos de niño en San Ildefonso fueron, yo diría, tiempos bastantes parecidos tal vez a una gran mayoría de niños salvadoreños allá en la época de los 70, de los 80, que nos pasábamos, nos entreteníamos ahí jugando trompo, jugando chibolas o canicas, volando ahí las piscuchas, las palometas que hacíamos ahí nosotros mismos, ahí con papel de diario y arcos ahí de canastas de aro o cosas de ese tipo, ¿no? Pero también aquellos niños que nos manteníamos ahí también ocupados, entretenidos, allá en el monte, garrobeando, cazando palomas con las ondillas, jugando en las calles con una gran libertad, ¿no? Que para mí fue una niñez, yo diría que no la cambiaría por nada. Una niñez donde yo pude ser libre, vivir, ser creativo, yo diría usar mi creatividad como niño, que creo que en cierta manera es algo que llevo hoy todavía conmigo, esa niñez y esa creatividad que creo que se permitió a través de esas oportunidades que tuve en mi niñez, de esa libertad que tuve. Creo que se transmite hoy a algunas de las travesuras que hago, como atreverme a escribir un libro o a producir un documental. Bien. ¿Y cómo se da ese paso de
San Ildefonso a pensar en buscar otros horizontes? ¿Cómo se da el caso de San Ildefonso, Santiago? ¿A qué dices? Perdón. Es decir, el paso en búsqueda de otros horizontes, ¿cómo se da? ¿Cuál es la anécdota que hace que un niño allá en ese de fondo, que escuchaba Radio Venceremos, porque me decías que escuchaba la radio, ¿cómo se da ese paso de San Ildefonso a pensar en irse al norte con las manos vacías? Sí, claro. Bueno, como cientos de miles, ¿no? O el 1,5 millones que salimos del país en ese periodo del conflicto, pues yo fui uno de los primeros que salió allá en el 81, justamente más o menos al año de que comenzaba yo a escuchar ahí transmisiones de una radio clandestina conocida como Radio Venceremos. Escuchaba yo a un tipo conocido como Santiago, y yo tenía 14 años, pero bueno, de lo travieso que era, pues me atreveía de vez en cuando ahí a las escondidas a llevarme el radio ahí de mi papá y irme allá a esconder allá al monte y a escuchar ahí las transmisiones de Radio Venceremos. Bueno, claro, ese año, el 81, como hemos de recordar muchos, fue un año de transición de protestas, en verdad, a una lucha armada fuerte que forzó a muchos a salir del país. En mi caso, yo no cumplía todavía los 14 años, ya tenía edad de ser reclutado a servir en el ejército, o ya también era suficientemente mayor para poder unirme también al esfuerzo revolucionario. En mi caso, afortunadamente, mi hermana Irma, quien está aquí conmigo en este momento, ella llevaba 3 años viviendo en Estados Unidos, era casada, había establecido su residencia en Estados Unidos, y fue ella quien fue a El Salvador en verdad a rescatarme a mí y a mi hermano mayor de 3 años y a mi papá. Mi mamá falleció cuando yo tenía 9 años, en el 76. Entonces fue ella quien nos fue a rescatarnos y logró traernos aquí a Estados Unidos. Claro, entramos indocumentada, sin documentos, cruzamos la frontera de Tijuana, en San Diego, y llegamos a San Bernardino, donde nos establecimos. Gracias a ella tuve yo la oportunidad de estudiar inglés. Fui aquí a una escuela secundaria, high school, aprendí el idioma bastante bien. Y bueno, gracias a esas oportunidades logré yo seguir, y eso me abrió muchos caminos, ¿no? Que me ha llevado a donde me encuentro hoy. Pero también una de las cosas fue en tu libro que se llama Illegal y que está en Kindle, en Amazon. En ese libro también tú cuentas las dificultades de un niño que viene aquí a Estados Unidos y cómo se enfrenta a la discriminación, al bullying. Y cuéntanos cómo es eso de difícil de entrar a otra sociedad. Claro, sí, con gusto. Bueno, nuevamente yo creo que mi historia no es muy diferente a los millones que han llegado a este país indocumentados, ¿no? Que llegamos aquí a este país buscando tal vez oportunidades económicas o simplemente libertad. Y claro, eso implica una cantidad, ¿no?, de retos. En mi caso, pues al llegar siendo yo un niño todavía de 14 años, un poco confundido, que todavía no entendía yo muy claramente qué es lo que pasaba, por qué salimos del país, y llego a un país, ¿no?, a otro país donde se habla un idioma diferente, donde hay una cultura totalmente diferente. Pues eso en sí fue un gran shock ahí para mí, así como es yo diría para todos aquellos que llegamos, ¿no?
Pero en lo personal, claro, comencé ya al ingresarme a la escuela, comencé a ver y a vivir las divisiones que existen aquí en este país, con los diferentes grupos, ya sean étnicos o de diferentes razas. Y la verdad es que la discriminación para nosotros los salvadoreños no solamente venía de parte del sistema cultural, digamos, de aquí del país, sino que también nos tocaba que enfrentar la discriminación con otros grupos, en algunos casos con los mismos latinoamericanos. En el caso de nosotros, los salvadoreños en el sur de California, era con los mexicanos, que nos tocaba, que no nos aceptaban, ¿no? Y había cierto bullying, como dice Janet, o cierto choque entre ambos grupos, ¿no? Eso es algo que en mi caso me forzó a unirme con los pocos salvadoreños que habíamos llegado en esa época a refugiarnos ahí al sur de California. Establecí yo una gran amistad con uno de mis mejores amigos, aún hoy, José Chávez, y bueno, nos dimos cuenta muy pronto que teníamos que unirnos nosotros como salvadoreños y a veces con algunos centroamericanos, ¿no? Pero formamos ahí nuestro núcleo de salvadoreños. Me recuerdo ahí la experiencia que yo viví con un tipo que se llamaba Mike Brewster. Era un rubio así alto, bien fuerte, bien fornido, así de pelo largo. Y bueno, desde el primer día que me vio este tipo, decidió él, creo, de enfocarse en mí como su bolsa ahí de boxeo. Hasta que un día le dije, o sea, yo no buscaba pleitos, pero tampoco me dejaba dar, ¿verdad? Le dije, bueno, tal día, tal hora nos vamos a reunir después de clases y vamos a hablar, vamos a resolver ahí este tema. Hubo ahí un pleito de niños que tuvimos ahí y bueno, desde ese momento no volví a escuchar nada más de Mike Brewster. Pero esa es una corta historia, una experiencia que yo viví y claro, después de esas, la verdad es que como adulto no las he vivido así físicamente, pero uno la siente en el área profesional. En este país, Janet, no importa por cuánto tiempo creo vivamos o qué tanto dinero tengamos o quién seamos, siempre seguimos siendo extranjeros. Siempre seguimos siendo alguien más, ¿no? Como que nunca se logra, como que nunca, al menos yo no lo he sentido, que yo diga, he logrado llegar a sentirme en este país totalmente en casa, parte de este país, parte completamente de esta cultura, aceptado. Y si en algún momento lo logré sentir así, y creo que sí, tal vez logré llegar a ese momento, fue antes de la política del expresidente Trump. Cuando él llegó con su política, sí, volví a sentirme yo de nuevo como un recién refugiado, como un recién llegado. Sentí lo que sentían los miles de inmigrantes que llegaban a la frontera. Y yo, la verdad es que fui conmovido mucho por eso, porque sentí la emoción, una emoción grande, que fue lo que me impulsó a contar mi historia, a relatar mi historia, a escribirla y a publicarla, para darle voz a la historia del inmigrante. Ya que hablas del libro, ¿cuál es el objetivo de hacer una película sobre tu vida? Bueno, te acompañamos en San Ildefonso en la proyección de la película y yo me quedé muy sorprendido de cómo la gente en San Ildefonso, a pesar de que vos te fuiste en el año 81, todo el mundo se acuerda de Lazarito y bueno, la proyección de la película fue algo extraordinario en ese pueblo que yo no conocía, pero que me enamoré de su gente, una gente muy generosa. La pregunta, ¿qué buscabas haciendo esa película? ¿Qué buscabas haciendo ese libro? Mira, todo comenzó, bueno, la verdad es que este proyecto no comenzó con un libro y no comenzó con una película, comenzó con simplemente yo sentirme
motivado, conmovido a compartir mi historia para darle voz a la historia de otros inmigrantes. En verdad, este esfuerzo no fue inspirado por el yo querer contar mi historia por mi propio beneficio o para mi propio ego, sino que era para mí, sentí un deseo de usar mi historia para darle voz al inmigrante, ¿no? Al inmigrante indocumentado. Y a lo que me refiero es que cuando el presidente Trump comenzó a referirse hacia los inmigrantes, especialmente aquellos que vienen de Centroamérica como pandilleros, como criminales, como basura, por decir, como menos de humanos. O sea, yo sentí que ese fue un ataque muy personal, porque lo que él decía y aún dice hoy, y lo que se ha convertido en verdad en la política aquí en este país, en cierta parte, hacia el inmigrante latinoamericano, una política que es deshumana. Es una política horrible que trata, yo creo, de pintarnos de una manera inferior a otros ciudadanos de este país. Y dije yo, bueno, yo no me considero inferior a nadie. Yo creo que tengo la misma capacidad que cualquier otra persona. Yo he llegado a este país, así llegué huyendo de una guerra, buscando tranquilidad, paz y tal vez una oportunidad económica, pero he trabajado, he luchado, no tengo yo ningún récord criminal, he contribuido en cantidades grandes a este país económicamente, yo no le debo nada a nadie. Entonces, y yo sé que mi historia no es única, como la mía, yo sé que hay miles y no millones. Entonces dije yo, bueno, yo no puedo quedarme callado, porque lo que yo escucho en los medios, esa no es mi historia. Yo sé que no es la historia de la mayoría de inmigrantes o de la mayoría de salvadoreños que venimos aquí a este país. Pero me di cuenta de que también de que si no relatamos, si nosotros no grabamos nuestra historia, otros lo van a hacer por nosotros. Y eso se estaba dando en ese mismo momento. Entonces yo sentí que tenía que presentar el otro lado de la moneda. Y viendo de que no había un esfuerzo unido con los inmigrantes o con la comunidad hispana del país, yo vi que existía una falta de abogacía, ¿no? de parte de aquellos que tal vez estén involucrados en la política, para darle otra imagen, cambiarle el tono a esa conversación, y no veía eso. Entonces yo dije, bueno, no puedo seguir aquí esperando que alguien más haga lo que yo puedo hacer. Y comencé a dar presentaciones pequeñas así en los clubs rotarios de la comunidad de aquí del sur de Oregon, donde yo vivo. Esta gente, muchos de ellos muy buenos amigos, y obviamente todos americanos, anglosajones, gente que me apoyó tremendamente, que aceptó mi mensaje, aceptó mi historia, fue conmovida muy grandemente, y me animaron a que siguiera adelante. Comencé a escribir artículos para el periódico local, expresando ahí mi opinión sobre el tema. Y bueno, de ahí fue donde nació la idea del libro, y al ir terminando el libro nació la idea de producir un documental, con la idea de que a través del documental podríamos alcanzar más público, ¿no? Y se trata nuevamente de presentar otro lado de la historia, otro lado de la conversación, de educar, de crear un poco más de humanidad sobre este tema, que creo que es algo que falta. Claro, y también una de las cosas importantes es que el ambiente entero en Estados Unidos cambió durante la presidencia de Trump. Y no solamente cambió, sino que como que se
salido a flote todo lo que ha sido el racismo tan profundo, el sentido de superioridad de raza, algo que no necesariamente se había sentido de la misma manera. Cuéntanos cómo estás viviendo en Oregon, donde hay muchos grupos de extrema nacionalistas y racistas que han florecido, pero de una manera sorprendente. ¿Cómo has vivido eso? ¿Cómo lo has sentido tú? Mira, Janet, esa es una muy buena pregunta por dos razones. Una, al menos para mí, una razón es que cuando yo decidí lanzarme públicamente con mi historia y a involucrarme en este tema, que es un tema bastante controversial, consideré todo. Y la verdad es que me tomé más de un año para decidir si sí o si no iba yo a meterme a esto y el por qué. Y también a considerar las consecuencias, las posibles consecuencias que podrían seguir, ya sea en negocios o en lo social o aún en lo personal, porque como tú dices, sí, hay extremistas en este país que tienen ideas que son muy diferentes a las de nosotros. Y la verdad es que son muy diferentes no solamente a las nuestras como latinoamericanos, sino que son diferentes a la mayoría del público, del pueblo norteamericano, digamos. Digo eso porque, como tú dices, vivo aquí en el sur de Oregon, un estado, una zona que es bastante blanca. Aquí, en la ciudad donde yo vivo, es una ciudad de 25,000 habitantes. La población latinoamericana en Ashland no creo que sea más del 2%. Somos pocos y muy pocos menos y muy pocos los salvadoreños, ¿no? Y en la región, en el estado, por decir, el estado tiene más o menos un 15% en su población de latinoamericanos, pero está concentrada. El sur de donde yo vivo somos pocos. Pero tengo que decir esto, y eso es de que en mi experiencia personal, me he dado cuenta también de que el pueblo norteamericano como pueblo es un pueblo bastante tolerante, es un pueblo, yo diría, bastante acogedor, al menos yo así lo he sentido. Yo llegué aquí al sur de Oregon a los 20 años. Yo era todavía un joven indocumentado viviendo aquí en este país cuando yo llegué al sur de Oregon. Hablaba inglés, pero todavía lo hablaba bastante mal. Había estado viviendo en el país por 7 años. Y llegué al sur de Oregon a los 20 años, todavía indocumentado, con esta idea loca de que me voy a meter al negocio de bienes y raíces como corredor de bienes. Y buenos estudios, saco mi licencia y me incorporo a una oficina de Century 21, una de las oficinas más grandes aquí en la región en ese tiempo. Había en ese tiempo allí más de 50 agentes. Yo era el único latino en todo el sur de Oregon, tal vez en todo el estado, no sé, que se dedicaba a correr bienes. Y lo que tengo que decir es que los dueños de esa empresa y los demás agentes en esa empresa fueron gente calidad conmigo. Muy buena gente que me ayudó, que me aceptó como uno de ellos en esta empresa, en este grupo. Y la verdad es que la comunidad en general, yo me he sentido siempre muy acogido aquí en esta comunidad. No voy a negar de que existe el extremismo y el racismo, porque a veces uno lo percibe o lo siente, y a veces también se lo expresan y uno a veces lo siente físicamente. Yo en lo personal no puedo decirles que lo haya vivido, además de algunas experiencias de niño en la escuela o algún choquecillo así
con alguien que pueda que sea por razones racistas o otras, no sé, la discriminación yo considero que existe, hay todo tipo de discriminación, ¿no? Y a veces nos discriminamos hasta entre nosotros mismos, por muchas razones. Entonces yo trato de no ver lo negativo, sino buscar siempre lo positivo y de buscar siempre lo humano en cada quien. Están escuchándonos en varias partes de los Estados Unidos y aquí en El Salvador, y hay un comentario de Gloria Irma de la Cruz que dice: Lázaro dejó semillas de amor y con el tiempo ha germinado y su legado continúa. Gracias a los tres por esta entrevista para las nuevas generaciones. Esto lo dice Gloria Irma de la Cruz. Bueno, Gracias. Para mí es muy interesante oír lo que estás contando, porque también en tu negocio, que también te metes a proyectos grandes, a lidiar con los bancos, a volverte un developer. Esto no es para la gente que tiene miedo a morder esa manzana con ganas. Bueno, yo te felicito, pero cuéntame cómo ha sido que tuviste el valor de hacerlo, porque tuviste apoyo. ¿Cómo lograste hacer ese salto cualitativo? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que tal vez tenga que ver mucho con mi, bueno, tengo una tolerancia muy alta con respecto al riesgo. Como que sí, soy bastante calculador, pero una vez yo saco mis cálculos en mi cabeza y llego a mis conclusiones, ya sea en negocio o en lo personal o en lo que sea, ¿no? Tomo decisiones firmes y no me comprometo. Pero yo, mira, Janet, es una pregunta que yo me he hecho muchas veces y yo no te puedo decir de que lo que yo he logrado ha sido porque soy más inteligente que alguien más o porque conozco más o porque he tenido más oportunidades. Nada de eso. Yo creo que yo me he hecho esa pregunta varias veces y no te puedo explicar. La verdad es que no te puedo explicar con palabras de cómo es que todo esto se ha dado. Yo te podría simplemente decir que simplemente lo he permitido que se dé. Yo creo que a veces, como seres humanos, a veces las cosas se dan simplemente por eso, porque las permitimos que se den, porque nos abrimos y porque creemos y porque no dudamos. Y yo creo que a veces si no logramos lo que buscamos o lo que queremos es porque no lo permitimos y es por todo lo contrario, no porque dudamos de nosotros mismos. La verdad es que yo nunca he dudado, no de mí mismo, pero simplemente no he dudado de mis convicciones. Pues mira, fíjate que en ese sentido yo creo que lo que estás trayendo es, en tu libro, a mí me impresionó la investigación que has hecho acerca de este país, porque llegaste con una manera de verlo, no tuviste, te cerraron las puertas en la universidad y tú mismo has logrado un proceso educativo de ver por qué, cómo es que empieza la inmigración aquí, cuáles son los procesos, qué les pasa a los otros inmigrantes, qué les pasa a los inmigrantes europeos, a los chinos, a la discriminación contra ellos. Yo siento en tu libro, la verdad, que te has ahondado a entender el por qué lo ven a uno de esa manera. Es decir, a ti te sorprendió, siento como que te levanta el coraje de decir, no puede ser que me estén viendo de esa manera. Claro. ¿Me entiendes? La verdad es que sí, es cierto, es que, Janet, es que creo que para entender el tema que nosotros vivimos hoy como inmigrantes, y digo nosotros,
estas últimas generaciones que han llegado, o estos últimos grupos de inmigrantes que han llegado a este país, de Asia, de África, de Latinoamérica. Y claro, nosotros tampoco somos nuevos aquí en esta región de Norteamérica, ¿no? Nosotros hemos estado aquí por... Pero en términos históricos modernos, en la historia moderna, no somos considerados nuevos o recién llegados. Entonces, yo creo que para entender el porqué de la situación, por el porqué de esta política de este país y por qué con nosotros, hay que entender entonces, primeramente, yo creo, la historia del país. Los alemanes, los irlandeses, ellos han vivido, los chinos, los japoneses, todos han vivido y siguen algunos viviendo, en el caso de aquellos que vienen de Asia, ellos viven la misma discriminación y la misma discriminación que nosotros vivimos. Yo creo, para mí eso fue muy importante entenderlo, pero todo eso comenzó, Janet, hace como unos 7 años, ¿no? Cuando este tema de migración se elevó a ser un tema principal en las conversaciones políticas del país, llegó a ser el tema principal en la política. Y dije yo, bueno, si esto, hoy, ¿por qué? Si yo he vivido aquí en este país por casi 40 años, yo nunca había visto esto en los 30 años anteriores. La verdad es que nunca yo había sentido tal cosa. Y digo, ¿por qué hoy? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué así? Y sí, lo que tú dices que notaste que hizo un estudio profundo sobre el tema, no solamente sobre nuestra historia, sino sobre la historia del país. Y tratando yo de entender, de comprender del por qué y qué y cómo, sí, tuve que hacerlo para ponerlo todo en contexto, al menos en mi mente, pero también en el libro, de que esto es una jornada, ¿no? Este país está todavía desarrollándose, se está formando y estamos en esta fase hoy. Pero no es una fase nueva ni diferente. Este país ha pasado por estas fases con otros grupos que han llegado a este país. Bueno, mira, fíjate que quisiera que pasáramos un poco de tiempo porque tú fuiste a la frontera recientemente, agarraste ese viaje desde San Salvador, desde San Ildefonso hasta Estados Unidos, haciendo de nuevo ese viaje. Para mí, y lo que te encuentras en la frontera, cuéntanos qué es lo que se encuentras y sobre todo hay que hablar de cuáles son las soluciones que tú estás perfilando después de haber hablado con mucha gente. Sí, sí. Pues te diría de que fue una experiencia bastante conmovedora llegar yo a la frontera de Tijuana, donde crucé la frontera yo con mi papá, mi hermano y otra refugiada salvadoreña que nos encontramos en el camino que se unió a nosotros y donde cruzamos nosotros esa frontera ahí en el baúl de un vehículo. Llegar yo a esa frontera y ver las caras de niños, de madres, de padres, de hermanas, hermanos que han sido separados de sus seres queridos, que están totalmente sintiéndose abandonados por el mundo en las calles de Tijuana, que no tienen para dónde salir, que están ahí atrapados. Eso fue algo para mí bastante conmovedor. Y yo diría la historia más conmovedora para mí fue cuando entrevisté yo a María, una muchacha hondureña que acababa de llegar a Tijuana, y la encontramos así contra una pared llorando en lágrimas ella sola porque todavía no había conocido a otros emigrantes que se encontraban ahí en la zona. Nos acercamos y le preguntamos a ella que qué pasaba, que por qué lloraba.
Nos cuenta de que lloraba porque su hermano, le acababan de llegar las noticias de que su hermano, quien viajaba junto con ella, pero fueron separados, creo que en Mexicali, había sido atropellado por un vehículo y que había fallecido. Y que ya ella, todo lo que le importaba era recuperar los restos de su hermano, ir a enterrarlo a Honduras. Pero se le veía aquella cara a esta muchacha, una cara de desesperación, de tristeza, y esa cara se veía también en muchas otras caras en esas plazas de Tijuana. Fue algo bastante conmovedor para mí, pero al mismo tiempo para mí, bueno, pues me vi yo mismo. Yo me vi ahí mismo en estas personas, porque pasamos por casos similares. Claro, en mi caso tuve la fortuna de que llegamos todos juntos, ¿no? Con mi padre, con mi hermano, y tuvimos el apoyo de mi hermana, pero me di cuenta de que yo fui muy afortunado y me considero un hombre bastante afortunado hoy, no solamente no por lo que haya logrado, sino por el apoyo de mi familia, de mi hermana, y bueno, las oportunidades que se me han dado. Hay una pregunta que nos hace Janet Castro. Dice, para quienes nos hemos unido después del comienzo, quisiera saber el nombre del libro del cual están hablando y bueno, habría que preguntarse ¿y dónde se puede conseguir? Y agregar que desde el Museo de la Palabra y la Imagen ya hemos comenzado el proceso de la traducción al español para poder publicarlo aquí en El Salvador muy pronto, ¿verdad? También Federico Talavera dice, es bueno escuchar historias positivas de los migrantes centroamericanos y especialmente del Salvador. Me imagino que con la investigación que realizó, conoció otros libros y películas de historias de migrantes. ¿Cómo eligió contar su historia de manera diferente de lo que ya se ha realizado? Esto lo pregunta Federico Talavera. ¿Cómo llegaste a contar tu historia? ¿Por qué escogiste contar tu historia de una manera diferente? Bueno, en mi caso yo creo que es importante nuevamente poner la historia de migración en este país en contexto. Creo que es importante reconocer, ¿no? esa parte de la historia del país, que este es un país de inmigrantes. Y es importante reconocerlo y no enfocarnos solamente en nuestra historia, porque nuestra historia es parte de un colectivo. Al menos así lo veo yo. Como inmigrantes en este país, llegamos, nos establecemos, tenemos hijos, creamos familias, nos convertimos en parte de la historia colectiva del país. Entonces, para mí era importante ponerlo en ese contexto. Ahora, con respecto a mi historia, lo que yo he vivido personalmente, el proceso, lo que he pasado, creo que hay muchos paralelos ahí, ¿no? Con la historia de todo otro emigrante. El propósito, sí, tal vez sea diferente. El propósito, la razón por la cual yo escribí el libro y sigo trabajando en este proyecto es porque yo, bueno, tengo una convicción de que creo que puedo contribuir, hacer una contribución a hacer cambios positivos en el tema de migración. ¿Y qué cambios propones? Porque yo sé que habían unos cambios muy específicos, ya sea del H-1B, H-1A visas, de E-Verify, de promover lo de los dreamers. Los soñadores son muy importantes porque tú estuviste en esa circunstancia que no podías salir adelante en los estudios porque no tenías los papeles, y ves esa cantidad de jóvenes que están pasando por lo mismo. Entonces, ¿cuáles son tus metas específicas en immigration reform, en el proceso migratorio? Sí, sí. Bueno, al estudiar yo el tema
de migración y lo complicado que es, me di cuenta que no es tan complicado como debe de ser o como aparenta ser. No es tan complicado como aparenta ser. Y no es tan complicado como aparenta ser porque lo complicado que existe por diseño. En otras palabras, en este país ha existido siempre, desde su inicio, desde que este país fue fundado, ha existido la explotación de la mano de obra. Comenzando con la esclavitud de los afroamericanos que fueron traídos a este país, y la esclavitud de los indígenas, y la esclavitud de aquellos territorios conquistados mexicanos, donde aquellos mexicanos que vivían en esos territorios fueron también conquistados, ¿no? Y conforme el país ha ido creciendo económicamente, a convertirse en una potencia mundial económica, claro, eso no se logra sin tener una mano de obra abundante. Al terminar la esclavitud, ¿qué pasó? Se creó ahí un vacío, ¿no? Se creó ahí un espacio, una demanda de mano de obra que tenía que ser de una u otra manera resolvida. ¿Qué pasó? Digamos, en los 40 se comienza el programa de Bracero, donde se traía legalmente a trabajadores mexicanos con visas de trabajadores temporales que le llamaban, o a trabajadores agrícolas, pero con sus visas de trabajo, a trabajar acá sus temporadas, 3 o 4 o 6 meses, legalmente, trabajaban, se les daba su vivienda, se les respetaban sus derechos, tenían ellos derechos a ciertos salarios básicos, a ciertos cuidados, esto, lo otro. Y bueno, eso funcionó hasta los años 60, cuando se elimina. Y no hay razón en la historia aquí en este país, Norteamérica, que explique claramente por qué el programa Braceros fue eliminado. No hay, porque funcionaba perfectamente bien. ¿Qué pasó? Las industrias que dependen o dependían en aquel entonces y siguen dependiendo hoy de la mano de obra extranjera, concluyeron de que no era económicamente conveniente para ellos de que esta mano de obra tuviera el derecho que tenía a un salario mínimo o básico, a vivienda humana, lo otro. Termina ahí. Y es ahí donde comienza el periodo de la inmigración ilegal o indocumentada, o lo que yo llamo la explotación de la mano de obra inmigrante, o lo que llamo yo a veces la esclavitud moderna en este país. ¿Cómo? Bueno, se abren las puertas, se abren las fronteras, por decir casi literalmente, a que haya paso de México, de Centroamérica a este país. Se abren las puertas de este lado de la frontera para que exista el empleo ilegal. O sea, viene uno a este país indocumentado, buscando mejores oportunidades económicas, sabiendo y reconociendo que al llegar uno aquí a este país hay empleo. Hay empleo. Por lo mucho que digan que no nos quieren, llegamos y siempre hay empleo. ¿Por qué? Porque las leyes se le aplican solamente al trabajador, no al empleador. O sea, se considera el inmigrante, se le considera al inmigrante ser el criminal, ¿no? El que comete el crimen de quebrar la ley. Pero al empresario, a las industrias que dependen de esta mano de obra, ellos quedan libres de ningún cargo. O sea, esto existe, esto es algo sistémico. Esto es algo que existe porque ha sido así diseñado por las leyes del país para explotar al inmigrante. Ahora, llegamos aquí al año 2021 y ahora nos encontramos con con este tema bastante controversial hoy de migración, y que supuestamente es un tema complicado que no lo pueden resolver muy fácilmente. Y sí,
tiene diferentes fases, ¿no? Pero si vamos a hablar sobre el tema de la mano de obra inmigrante que se necesita en este país, creo que nos comenzamos como país a dar cuenta de que esto ya no funciona y que ya no funciona por muchas maneras. Uno no es una forma humana de traer mano de obra a este país. Es una, como digo, llegamos aquí a este país sin derecho, sin voto y viven aquí en este país millones de personas que han vivido aquí por décadas, en muchos casos, que tienen hijos nacidos aquí con ciudadanía, nietos, gente que está establecida, pero siguen viviendo en las márgenes, allá en lo de afuera, siguen siendo excluidos de la sociedad porque no tienen sus documentos. Y esta gente no tiene derechos, no tiene voto, pagan impuestos, no tienen representación legal, son perseguidos, son criminalizados, son encarcelados. En muchos casos, ellos y sus hijos son separados de sus familias, no solamente aquí en el país, pero aún fuera del país. Porque, ¿qué pasa? Cuando llegamos a este país indocumentados, somos separados totalmente de nuestra cultura, de nuestro idioma, de nuestro país, de nuestras comunidades, de nuestra familia, de nuestros amigos. Y estamos aquí atrapados, por decir, atrapados. La opción de regresar no es una opción. Y aquí nos quedamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por el otro lado, tenemos los políticos que dicen, bueno, que tenemos este problema de migración ilegal, que hay que terminarla, pero existe porque ellos mismos lo han diseñado de esa manera. Entonces existe una gran hipocresía, es una hipocresía. Yo creo que hoy, yo sé que mucha gente viene a este país huyendo de la violencia o huyendo de guerras, pero yo creo que la mayoría de los salvadoreños, de los centroamericanos, de gente, de los mexicanos que venimos a este país hoy, venimos por razones económicas. Venimos buscando mejorarnos, buscando oportunidades económicas. Yo creo que una gran mayoría venimos por esas razones. Sí, muchos vienen huyendo a la violencia, pero yo considero que la gran mayoría vienen hoy por razones económicas. Entonces, si es así, ¿por qué no? Y yo también considero que la mayoría de nosotros, si se nos diese la oportunidad de elegir entre venir a este país a trabajar sin documentos o ilegalmente, o venir a este país a trabajar con una visa de trabajo que nos permita entrar legalmente por 3 o 4 meses o 6 meses con ciertos derechos básicos que se nos garantiza un salario justo, un trato justo, que yo considero que escogeríamos la visa y no entrar aquí arriesgando nuestras vidas y las de nuestros hijos o ser separados de nuestras familias y vivir aquí en un país que se ve que no quiere que nos establezcamos acá. Entonces, yo creo que si se logra mejorar estos programas de visas de trabajadores, el H-2B o el H-2A, si se logra mejorar, y eso es lo que buscamos, ¿no? Es mejorarlos, es subir las cuotas, es quitarle toda la burocracia que existe en estos programas, que son las razones por las cuales los trabajadores y los empresarios no las usan, porque existe demasiada burocracia y al final las cuotas no son suficientes para abastecer la demanda de mano de obra. Ahora, junto a eso, a esta propuesta de mejorar estos programas, también nosotros proponemos que se enfuerce la ley con los empresarios, comenzando con enforzar la ley de E-Verify, donde el gobierno federal exija de que todo empleador, toda
todo empresario verifique el estatus legal de de aquellos que ellos contraten. Ahora, esto yo creo que daría entonces paso a que podamos venir a este país a trabajar legalmente, con derecho, y tener la oportunidad de regresar a nuestras comunidades, a invertir lo que ganamos aquí, a invertirlo en nuestras comunidades y a crear sostenibilidad económica en nuestras comunidades, en nuestros países, a crear a nuestros hijos, a ver por nuestros padres, a crear, a levantar nuestros países. Bueno, mira, creo que tienes una visión, una cosa clara para dónde vas y una solución que puede servirnos, ¿no? Yo quería, en los pocos minutos que nos quedan, poder promover ese proyecto illegal que tú tienes, porque es un proyecto importante y me gustaría que lo pongamos el video para que la gente empiece a sentir de qué se trata ese proyecto. ¿Te parece? Me parece fantástico. Entonces, espera, déjame ver si puedo hacer esto. Lo estamos viendo. No, no se ve. No se ve. No, tienes que compartir. Sí, ya lo puse en compartir. Compartir pantalla. Sí, ya lo puse en compartir pantalla. Ok, vamos a ponerlo otra vez. ¿Ahora? Ahora sí. No sé por qué no suena el sonido. Pero este no es el tráiler, ¿verdad? ¿Cómo no? Este es el trailer. Este es el trailer. Este es el official trailer. Este. Tienes que, ok. Déjame ponerlo entonces. Por eso es que no salía Hoy sí. Hoy sí. Hard for me to sleep. Ponle en pantalla grande. Us leaving. We did have to get up early that morning. Might have been 4 in the morning. We took the first bus out of town. And I do remember getting in that bus crying. I remember my brother assuring me that everything would be okay and to stop crying, that everything would be fine. But as reassuring as that was, I also knew that I was leaving and probably not coming back.
A large number of Americans, probably including the president, will tell you that the biggest issue facing the country at the moment is immigration. We get a chance right now to hear from an immigrant about that. Laz Ayala escaped from El Salvador in the trunk of a car nearly 40 years ago, came into the United States and stayed without permission. Now he's a naturalized citizen and a builder and philanthropist in the Rogue Valley. Laz Ayala is also the creator of something called Illegal, the Project. Its introductory materials say the project seeks to give voice to the voiceless. Laz Ayala, thanks for joining us today on the Jefferson Exchange. Thank you for having me here. What led to the creation of Illegal, the Project, and what is it, I guess, is the larger question. Yes, in the 30 years that I've lived here in Southern Oregon, I have focused my attention and my time on my business, my family, and the community, not really getting involved or engaged in political issues. After many years of hearing the rhetoric that we hear today, the negative rhetoric towards immigrants, I felt like my own dignity, my own humanity was under attack. And of course, that of others. I felt like there was a need for engagement from those of us that can tell our story firsthand. And I felt like my story was being defined by others. And it angered me, it frustrated me, to be honest. And I reached a point where I felt like my story could make a contribution to, in this conversation, and hopefully direct it in a positive way, humanize the conversation. Laz Ayala, our guest on the Jefferson Exchange, El Salvadoran born, escaped from the country about 40 years ago. ¿Las? Sí, sí. Sí, ok. Ahora cuéntanos un poco cómo se puede uno involucrar en este proyecto, qué podemos hacer para unirnos a hablar sobre la importancia de decir nuestra historia y que nos oigan. Bueno, antes que todo me gustaría recordarnos a todos, ¿no? De que los cambios, todo tipo de cambios, se toma mucho tiempo. Yo pensé que ya por este tiempo ya hubiésemos logrado cambios legislativos en el Congreso a través de este esfuerzo, pero me doy cuenta de que comenzamos. O sea, llevo ya más de 4 años en este esfuerzo y sí, me he reunido con los senadores de aquí de Oregon, congresista en Estados Unidos, congresista Benz, que es republicano, pero entiende muy bien el tema y está muy interesado en resolverlo. De paso, Janet, la casa, the house, ¿cómo se llama? Es la Cámara, ¿no? La Cámara en de español, sí. Sí. De representantes, sí. Hace un mes aprobó legislación que incluye los puntos que nosotros hemos estado ya abogando por 4 años. Ahora la legislación está en el Senado. El Senado tiene ahora que escucharla. Entonces, lo que puede hacer tu audiencia, aquellos que nos escuchan aquí en Estados Unidos, pueden comunicarse con sus congresistas, con sus senadores, escribirles y decirles de que por favor consideren la legislación que está hoy en el Senado, que resuelve este tema, que da, bueno, no lo resuelve completamente, pero sí mueve ahí la agujita un poco para adelante. Toca el tema de E-Verify, que lo hace mandatorio, y también toca el tema de los programas de visa de trabajo, donde se van a ampliar, se van a reiniciar esos programas, ¿no? A hacerlos más fácil para que el trabajador y el empleador los pueda implementar, y se van también a incrementar las cantidades de visas para que aquellos que quieran venir a trabajar aquí a este país puedan venir y hacerlo en una manera legal, humana, justa, sin tener que abandonar a sus familias, a sus pueblos,
a su cultura, a su idioma. Eso es lo que buscamos. Y en este momento sí, tenemos legislación ya en el Senado. Y siento, y lo he sentido ya en varias ocasiones, que el pueblo aquí en Estados Unidos comienza a darse cuenta de que comienza, creo, a entender el tema y comienza a darse cuenta de la necesidad que existe de que para que se den estos cambios. Sí, ¿qué podemos hacer? Es dirigirnos a nuestros congresistas, a nuestros senadores y decirles que consideren votar a favor de esa legislación que tienen hoy en el Senado. Además de eso, compartir tal vez esta charla que hemos tenido con sus amigos, porque creo que todo comienza con educar al público, a nuestro público allá en nuestros países nativos, nativos, en nuestros países natales. Y asimismo también aquí en Estados Unidos, ¿no? Es algo que necesita mucha educación y esa es la razón por la cual he producido el documental. Y de paso, el libro se puede encontrar, sí, en Amazon. Se puede comprar el libro en papel o también en Kindle. Con respecto al documental, es un documental de 78 minutos que hasta hoy, Janet, me siento muy orgulloso de decir que hemos ganado 9 premios. ¡Wow! 9 premios, incluyendo premios como mejor documental en festivales de cines aquí en Estados Unidos. Hemos participado ya en, creo que un poquito más de 40 festivales. Hemos ganado varios premios, como digo, de mejor documental del extranjero. Y bueno, estamos en este momento negociando con algunas plataformas comerciales que están interesadas en promover el documental en las plataformas comerciales. Pero por el momento, aquellos que nos escuchan pueden ver el documental en el circuito de festival de cine aquí en Estados Unidos. Todavía estamos participando en varios. No les puedo dar las fechas exactas porque no me recuerdo la fecha del próximo festival, pero pueden visitarnos en nuestra página web illegaltheproject.org. Ahí van a encontrar la agenda de donde va a ser el documental presentado, en los próximos festivales donde va a ser el documental presentado. ¿Sí? Yo creo que si pueden compartir esa información, compartir esta conversación, compartir lo que estamos haciendo, que nos visiten, que se incorporen a la lista de aquellos que apoyan este esfuerzo, que tenemos ya casi 12,000 personas que nos apoyan ahí en Facebook, amigos ahí en Facebook. Tenemos una página de Facebook, Illegal the Project, que se incorporen a esa lista. Ahí también pueden firmar la petición. Ahí tenemos una petición que pueden también firmar y incorporarse a esa lista que tenemos ahí de votadores que están haciendo esa petición a sus legisladores. Bueno, no tengo nada más que felicitarte sinceramente, Las, porque es una maravilla lo que has logrado. Y tú crees que es mucho tiempo y la verdad que es poco tiempo. En poco tiempo. Estos esfuerzos, los cambios institucionales toman tiempo. No es la varita mágica, ¿verdad? Pero el encontrar para mí, como Casa de la Cultura, que hayas podido escribir un libro que va a ser traducido por el MUPI y hacer un documental, es meterte verdaderamente en todo lo que es la memoria histórica. Que lo que haces queda, ahí quedó sembrado ese árbol, queda esa palabra. Y muchas veces nos olvidamos de que eso es tan importante y por eso es que a mí me encanta que estés trabajando con el MUPI, porque yo sé que la memoria histórica, tu viaje, tu vida y lo que estás haciendo
para cambiar la vida de los demás. Es sinceramente muy admirable de mi parte y no tenemos nada más que felicitarte y desearte lo mejor y que cuando ya puedas poner el documental a la vista de todos, estaremos muy contentos en Casa de la Cultura de ponerlo a través de nuestras redes. Bueno, yo me uno a las palabras de Janet, no agregaría nada más. Un gran abrazo a Lázaro allá hasta el norte. Te esperamos pronto. Siempre siguiendo tus pasos y siguiendo tu generosidad, apoyando a jóvenes salvadoreños para que cursen estudios allá en los Estados Unidos. Y bueno, acá te esperamos. Y a nuestro público, mañana martes 18 de mayo, el Museo de la Palabra y la Imagen, en el Día Internacional de los Museos, tiene puertas abiertas gratuitamente, así que les esperamos a todos y a todas. Y gracias, Janet, por siempre abrir estas ventanas. Bueno, yo también quería decirles, porque la última despedida va a ser la de Laz para todos, pero quería recordarles que el 21 de este mes, que ya está llegando, tenemos de nuevo toda nuestra presentación sobre el bicentenario con el doctor Héctor Lindo Fuentes, que nos hace un análisis histórico de 1821, 1921 y ahora el 2021, mostrando la importancia de la historia. Y esa es la importancia de la historia de Lázaro, porque cada historia es una historia más a nuestra historia. Entonces, les recomiendo el libro en inglés, me lo he comido completamente y además es un libro que nos educa a todos nosotros sobre cuál es la historia de migración en Estados Unidos de una manera sucinta, fácil de leer, con datos concretos. Y así que yo se los recomiendo que lo compren porque está muy educativo, muy emotivo y con muchas soluciones. Y ahora la palabra de la noche, la última, la tienes tú, Lázaro. Bueno, Janet y Santiago, simplemente quiero agradecerles a ambos por la invitación. Ha sido un gran honor compartir con ustedes. La verdad es que creo que este tipo de trabajo es un trabajo colectivo, no es individual. Mientras compartías ahí con nosotros, Janet, me recordé ahí de cómo Santiago y yo nos conocimos. Y la importancia de lo colectivo y la importancia también de mantener la historia, de grabarla y mantenerla, porque al perderla o al no grabarla no existimos. No existimos y luego la historia se vuelve a repetir. Y entonces es muy importante, pero a ese punto, Santiago y yo nos conocimos cuando yo estaba en el proceso de producir el documental y buscaba unos archivos del periodo del conflicto. Y fue así como yo logré reconectar con aquel personaje que conocí por la radio allá en 1981, allá por febrero, marzo del 81, abril, por ahí, que yo ahí a escondidas me iba allá a los montes de San Ildefonso a escucharlo. Y llamo al museo, después de haber llamado al museo de Perquín, me dice, llame al museo al MUPI de San Salvador. Creo que ellos le pueden ayudar. Llamo y la secretaria, la muchacha que contesta el teléfono, me dice, un momento, le voy a poner al director del museo. Contesta, este hombre se introduce ahí como Carlos Enríquez Consalvi. Y le pregunto yo, Santiago. Me dice, bueno, algunos me conocen como Santiago. Bueno, le digo, un gran honor. Y fue ahí como comenzó esta amistad que hemos formado y que sigue creciendo. Y bueno, digo, hoy tengo otra amistad muy linda y espero que podamos continuar colaborando en esta lucha, en este esfuerzo, porque sí, es un esfuerzo colectivo. Así que gracias a ustedes por su tiempo y por la oportunidad.
Bueno, y muchas gracias a toda nuestra audiencia, Salvador Martínez, Abigail Morales Pérez, a Dan Ramírez, a Tania Primavera, a Federico Talavera, a tantos, a Janet Castro, Ana Patricia Pérez y tantos que nos están viendo, y sobre todo que logren cada uno de ustedes compartir con otros en sus redes. Y ahora ya sabemos a dónde buscar Illegal the Project at Facebook. Así es que hasta la próxima, queridos amigos. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Gracias, Las, y gracias, Carlos. Un placer. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Hasta pronto.